Hola a todos. Uno de los conceptos que más llama la atención en la ciencia ficción es la esfera de Dyson, una construcción gigantesca que encierra a una estrella en su interior para capturar toda su energía y así que una civilización muy avanzada pueda utilizarla. Sería una civilización desde luego mucho más avanzada que la nuestra. De ese concepto, de esa idea de la esfera de Dyson, también se han planteado diferentes alternativas, como el enjambre de Dyson, donde en lugar de construir una esfera en sí, se construye una gigantesca cantidad de pequeños satélites, de estructuras que son capaces de recoger parte de la energía de esa estrella. Sigue siendo una tarea mucho más compleja que cualquier cosa que pudiéramos hacer en el presente, pero se puede analizar algo que hasta ahora no se ha hecho en muchas ocasiones y resulta interesante, y es qué efecto tendría en los planetas que estuviesen en el interior de esa esfera de Dyson. Y específicamente, un investigador ha publicado un trabajo en el que analiza qué sucedería si se construyese una esfera de Dyson en el sistema solar y la Tierra estuviese dentro de esa esfera. Y la respuesta es que la Tierra dejaría de ser habitable. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de este trabajo y hablar de esta idea, de la esfera de Dyson, que ya hemos comentado en alguna ocasión, y de cómo en realidad a veces hace falta indagar un poco para descubrir que quizá lo que se está buscando en otros lugares de la galaxia puede que no sea tan atractivo o tan interesante como se pensaba. Además es que esta vez sí que os puedo enseñar el artículo en la página de Universe Today, porque en el vídeo anterior hice referencia a un artículo que estaba en su web y bueno, no pude enseñároslo porque no lo encontré. En esta ocasión sí, está en esta página, ya veis, 19 de marzo de 2025. Y bueno, lo que cuenta el artículo en realidad es un artículo cortito, ¿no? A pesar de que con las imágenes puede parecer que es muy largo, no es especialmente elaborado. Y lo más importante, por un lado, es lo que ya mencionaba. Esto es un concepto artístico del aspecto que tendría un enjambre de Dyson. Es de Archibald Tuttle. Y ya digo, es una versión entre comillas más pequeña, o más sencilla, más bien sería más correcto, de una esfera de Dyson. En el artículo lo que cuentan aquí es simplemente que a medida que las civilizaciones se vuelven más avanzadas, también necesitan más energía y que podría llegar un momento en el que necesitasen tanta energía y su tecnología fuese tan avanzada como para poder pensar en construir algo así. El artículo de hecho dice, es probable que una civilización avanzada pueda necesitar tanta energía que encierren su estrella en una esfera de satélites que recojan energía solar. Estos enjambres de Dyson atraparán el calor, así que cualquier planeta que esté dentro de la esfera seguramente sufra un aumento de temperatura. Un nuevo estudio explora esto y concluye que un enjambre de Dyson completo que esté fuera de la órbita de la Tierra, es decir, que sea más grande que la órbita de la Tierra, aumentaría la temperatura en 140 Kelvin. Es decir, la Tierra dejaría de ser habitable. Hablan del concepto del enjambre de Dyson, aquí una imagen que es la de Wikipedia, si no me equivoco, de Freeman Dyson, y dice el artículo, aunque en el presente es solo algo que se puede abordar desde la teoría y la ciencia ficción, ha inspirado a científicos a llevar a cabo investigaciones reales y es una idea que presenta una posible solución para las enormes necesidades de energía que podríamos tener a medida que el ser humano intenta conseguir viajar a otras estrellas o por lo menos conseguir viajar lejos del sistema solar. Si nosotros o cualquier civilización avanzada que pueda haber en la galaxia tiene éxito, entonces se convertiría en una civilización de tipo 2 en la escala de Kardashev. La escala de Kardashev, la hemos comentado aquí en YouTube, es un sistema para clasificar civilizaciones en función de la cantidad de energía que son capaces de manejar, y la versión simplificada es que una civilización es de tipo 1 si consigue utilizar toda la energía que llega a su planeta desde su estrella. En nuestro caso todavía no hemos llegado a ese punto. De tipo 2 es cuando esa civilización es capaz de utilizar toda la energía producida por su estrella, y de tipo 3 es una civilización que sea capaz de utilizar toda la energía producida por la galaxia en la que se encuentran. Hay diferentes variantes, hay diferentes formas de intentar que los criterios sean un poquito más fáciles de cumplir. Por ejemplo, una civilización que, estando presente en diferentes sistemas, sea capaz de recoger tanta energía como el equivalente a la energía producida por su estrella. Por ejemplo, para una definición de tipo 2. Y bueno, el artículo lo que dice es que los enjambres de Dyson son estructuras que seguramente utilizarían tecnología fotovoltaica para convertir la radiación estelar en energía que se pudiese utilizar. Su eficiencia en la conversión de energía depende enormemente de la temperatura de las células solares y
a diferencia de los equivalentes terrestres, debe equilibrar el intercambio térmico con el Sol, el espacio exterior y la enorme superficie de su estructura. La regulación de la temperatura de esta estructura es uno de los desafíos que hay que superar porque deben permanecer fríos para que funcionen de manera óptima. Dice, no solo es la temperatura de la estructura lo que supone un problema, explica Ian Marius Peters, que es el autor del estudio, y en el artículo cuentan que lo que hace es explorar, analizar los cambios medioambientales de los planetas que se encuentran en el interior de ese enjambre o esfera. La investigación examina si una megaestructura así podría construirse utilizando materiales disponibles en el sistema solar mientras se conserva la habitabilidad de la Tierra, equilibrando el objetivo de capturar la energía de la estrella con la necesidad de mantener condiciones que permitan que pueda haber vida en nuestro planeta. Dice, el estudio llega a la conclusión de que una esfera de Dyson, recordad que la esfera de Dyson sería una estructura sólida, completamente sólida, que rodease al Sol tendría un impacto significativo en el clima de la Tierra. Esferas pequeñas en el interior de la órbita de la Tierra no serían demasiado prácticas porque o bien se volverían demasiado calientes para su propio funcionamiento, es decir, no, dejarían de ser eficientes, o tendrían un impacto demasiado grande en la energía solar que llegaría a nuestro planeta. En el caso de esferas grandes, sí es posible tener una conversión de energía eficiente, pero elevarían la temperatura de la Tierra en 140 Kelvin, haciendo que fuese completamente inhabitable. Una solución intermedia, un compromiso, podría ser el de crear una estructura parcial. Esto es el enjambre de Dyson. Ya digo, la diferencia entre el enjambre de Dyson y la esfera de Dyson, esto es una ilustración de una esfera de Dyson que estaría en construcción, es que la esfera es una estructura completamente sólida, mientras que el enjambre es una cantidad gigantesca de satélites que crean una esfera, pero en la que no está completamente cerrada. Y de hecho no es tan efectiva como una esfera de Dyson. Lo dice el propio artículo. Ese enjambre de Dyson habría que colocarlo a 2,13 unidades astronómicas del Sol, es decir, algo más del doble de la distancia media entre la Tierra y el Sol, que es de 1 unidad astronómica. Esto permitiría recoger el 4% de la energía solar, 15,6 yotavatios, o lo que es lo mismo, 15,6, esto en inglés les gusta mucho hacer esto de millones de miles de millones de miles de millones de vatios. En realidad, en castellano, nos podemos quedar con los 15,6 yotavatios, o si lo preferís, es 15,6 cuatrillones de vatios, estamos hablando de muchísima energía. Mientras que esto provocaría un aumento de la temperatura de la Tierra de menos de 3 Kelvin, es decir, algo comparable a la tendencia del calentamiento global actual. Es una gran obra de ingeniería que, de todos modos, requeriría de 1,3 por 10 elevado a 23 kilos de silicio, o lo que es lo mismo, 13.000 trillones de kilos de silicio. De nuevo, hablamos de algo que es muchísimo más difícil que cualquier cosa que haya intentado el ser humano. No estamos todavía en este punto, evidentemente, de pensar en una esfera de Dyson. Y en realidad lo interesante de ese artículo no es tanto el enfoque que le da Universe Today para mí, que sí, es verdad, haría la Tierra inhabitable y el estudio lo plantea muy bien. Lo interesante en realidad es que esto obliga también a hacerse la misma pregunta respecto a la búsqueda de esferas de Dyson en otros lugares de la galaxia. Si la esfera de Dyson, para que tenga sentido, para que sea eficiente, tiene que abarcar un tamaño superior a la órbita del planeta que está en la zona habitable de esa estrella, y lo que dice este estudio es que en principio ese planeta se volvería inhabitable, entonces no parece ninguna tontería suponer que es difícil que podamos encontrar una civilización avanzada que haya construido una esfera de Dyson porque no podrían mantener la habitabilidad de su planeta. Es algo que, de todos modos, claro, eso también variaría en función del tipo de estrella. Seguro que se pueden encontrar argumentos para aún así mantener una esfera de Dyson como un objetivo que puede valer la pena intentar encontrarse. Y es verdad que de todos modos no descarta el poder encontrar algo como un enjambre de Dyson. Pero sí que sirve para darse cuenta de que a lo mejor esas cosas en las que se piensan desde el punto de vista de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente no siempre va a ser tan elegante como se pudiera pensar, porque es verdad que el razonamiento de la esfera de Dyson tiene mucho sentido. Una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra puede tener una demanda de energía tan grande como para necesitar capturar toda la energía que produce su estrella, y una estructura que podría hacer eso sería una esfera de Dyson. Y luego, sin embargo, la práctica lo que dice es algo diferente. Es una curiosidad, y esto no quiere decir que no se vaya a considerar una esfera de Dyson si algún día se encuentra una señal en torno a otra estrella que pueda achacarse a ese tipo de estructura.
pero sí que sirve para ver que en realidad seguramente a la hora de pensar en buscar vida extraterrestre inteligente, en buscar civilizaciones más avanzadas que la nuestra, lo más probable es que nos demos cuenta de que todavía queda mucho por aprender y de que todavía queda mucho por comprender, porque estamos todavía en un punto muy temprano, muy joven, como queráis decir, del desarrollo tecnológico de nuestra civilización. A pesar de que hemos conseguido cosas increíbles, no podemos pensar en cosas como construir naves para colonizar otros planetas o construir naves con las que viajar a otras estrellas. Es decir, queda mucho todavía por avanzar desde el punto de vista tecnológico, de esos grandes proyectos, esas megaestructuras espaciales como, aunque no sea práctico, una esfera de Dyson. Y eso lo que quiere decir es que queda mucho camino por delante, queda mucho por aprender, y será en ese proceso de aprendizaje donde seguramente se entienda mejor qué es lo que tiene sentido buscar en torno a otras estrellas como señal de la presencia de una posible civilización más avanzada que la nuestra. En cualquier caso, al final lo interesante es esa anécdota de que, como dice este investigador, si se construyese una esfera de Dyson, si tuviésemos esa capacidad, en realidad no lo llevaríamos a cabo porque la Tierra se volvería inhabitable. Por otro lado, es verdad que la idea del enjambre de Dyson es mucho más atractiva porque, aunque solo sea el 4% de la energía del Sol, estamos hablando de una cantidad de energía gigantesca, y eso sí que sería interesante, pero no tenemos tampoco la capacidad de hacerlo y tampoco tenemos la necesidad de llegar a ese nivel. De hecho, ya lo decía antes, si se utilizase la escala de Kardashev, tal y como se planteó en su momento, lo cierto es que la civilización todavía no está en el tipo 1, todavía se calcula que le quedan unos cuantos siglos para llegar como mínimo a tipo 1, y ya no hablemos de llegar a tipo 2, eso es algo todavía más complicado, mucho más complejo, y el tipo 3, que directamente es algo que seguramente, según a quien preguntemos, está firmemente en el reino de la ciencia ficción, porque es difícil imaginar una civilización tan avanzada que pueda necesitar la energía que produce toda su galaxia, todas las estrellas de su galaxia. Estamos hablando de una cantidad de energía que es muy difícil seguramente imaginar en qué se podría utilizar y cómo se podría atrapar y utilizar ese tipo de energía de tantísimas estrellas en una galaxia, porque se habla de una galaxia similar a la nuestra, no se habla de una galaxia enana. Pero bueno, es simplemente, ya digo, una curiosidad que me parecía interesante porque daba pie también a hablar de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente desde ese punto de vista, de las estructuras mucho más avanzadas que cualquier cosa que podamos hacer. Evidentemente sí que se puede pensar en detectar señales de civilizaciones más avanzadas que la nuestra con cosas como las búsquedas de señales de radio, por ejemplo. Y era simplemente eso lo que os quería contar en este vídeo, así que ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, y por tanto lo único que me queda por decir es que muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito, que espero que haya sido entretenido, que os haya parecido interesante, y que, como me gusta decir siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.